de las tres líneas de defensa. Dentro de ello, bueno, ¿por qué ya no le llamamos de defensa, sino solo de las tres líneas? Y luego Alexander va a hacer una buena relación de este modelo, el anterior de las tres líneas de defensa y el nuevo de las tres líneas, bueno, cómo es compatible, por supuesto que sí, con lo que es el gobierno de TI. De hecho, dos pilares, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, que son el eje central de este modelo de las tres líneas, es el gobierno corporativo y la gestión de riesgos. El modelo de las tres líneas de defensa se centraba solo o con muchísima fuerza en la gestión de riesgos. Pero ahora se hace un equilibrio. Bueno, no solo es evitar riesgos o no solo es gestionar riesgos, también es tener una buena gobernanza y tener ahí un equilibrio. Y claro, esto es totalmente compatible con lo que es el gobierno de TI y la gestión de riesgos de TI. En términos de agenda, bueno, lo que tenemos previsto revisar es bueno, algo general sobre auditoría interna, el modelo de las tres líneas de defensa, que es el modelo antecesor al modelo de las tres líneas actual. De hecho, vamos a ver la actualización y las diferencias entre uno y otro. Vamos a ver el modelo de las tres líneas como tal, y dentro de él, bueno, vamos a profundizar en su contenido, que son los principios, los roles, las relaciones y su aplicación. Luego de ello, vamos a dar el paso a Alexander para ver la perspectiva y la parte de TI, y vamos a cerrar con algunas conclusiones y dar paso a las preguntas que pudiere haber. Empecemos por la parte de auditoría interna. Bueno, en cuanto a lo que es auditoría interna, bueno, la auditoría interna tiene un marco normativo, al igual que la auditoría de TI en ISACA, que establece normas, principios, la definición, una misión, que es mejorar y proteger el valor de la organización, y 10 principios fundamentales. En esta misión, que es algo que se estableció en el marco normativo de la auditoría interna en el año 2017, que está vigente y que fue algo que se introdujo, en esta misión se plasma algo que tiene mucha relación con la actualización del modelo de las tres líneas. En la misión de la auditoría interna se establece que el rol del auditor es mejorar y proteger el valor de la organización. No solo entonces proteger, que es quizá el rol tradicional, sino que los esfuerzos de auditoría, ya sea de aseguramiento o de asesoría, se enfoquen también en mejorar y no solo proteger. Y este equilibrio entre proteger valor, mejorar valor, se refleja en el modelo a través de el gobierno corporativo para una buena gobernanza, para el logro de los objetivos y una buena gestión de riesgos para gestionar aquello que podría afectar el logro de los objetivos. Entonces, si bien los objetivos es el punto en común, se hace un paralelo entre dos pilares. El gobierno corporativo, que es el buen manejo de la organización para lograr los objetivos, y la gestión de riesgos, que es la manera de gestionar aquellos eventos negativos que podrían afectar el logro de los objetivos. Veamos entonces el modelo de las tres líneas de defensa. ¿Cómo estaba planteado y qué contenía? Bueno, el modelo de las tres líneas de defensa, en su versión anterior, fue este documento emitido en el año 2013. De hecho, su nombre completo era Las tres líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control. Estaba sin duda fuertemente afianzado en la gestión de riesgos, y dentro de la gestión de riesgos, bueno, el control, los controles, el control interno, el ambiente de control, como parte de los mecanismos para gestionar los riesgos. Y su contenido hablaba de la primera línea, la gestión operativa, una segunda línea, donde se ponía la función de gestión de riesgos y cumplimiento y otras funciones de aseguramiento de segunda línea, como riesgos, compliance, calidad. Y la tercera línea de defensa, que era auditoría interna. También hablaba de auditores externos, reguladores y otros entes externos. Y planteaba la necesidad de una coordinación. Este es el gráfico que era el gráfico símbolo central del modelo de las tres líneas de defensa. Planteaba la existencia de una primera línea que tenía un reporte gerencial que estaba compuesta por los controles de la gerencia y las medidas de control interno. El control interno que se hace en el día a día. Una segunda línea de defensa que estaba incluso desagregada en el gráfico, dando algunos ejemplos de los más clásicos de función de segunda línea que hace labores de aseguramiento, fortificando, supervisando, reforzando la primera línea. Controles financieros, como los usuales
Internal Control Over Financial Reporting, el ICFR, los controles sobre el reporte financiero, funciones de seguridad, incluyendo, por ejemplo, seguridad de la información, gestión de riesgos, calidad, inspección y cumplimiento o compliance. También gerencial. Y una tercera línea reservada para auditoría interna, que si bien tenía un reporte gerencial que, de acuerdo a las normas de auditoría interna, es un reporte más bien de tipo administrativo, recomendado que debiera ser al CEO, tiene una línea de reporte al directorio, que ese es el reporte funcional, al comité de auditoría o al directorio. Y esta tercera línea es independiente y objetiva. Entonces, la primera línea es la que se encarga de acuerdo al modelo de las 3 líneas de defensa, la primera línea es la que está encargada de la práctica y vivencia de los controles en el día a día, controles con los que se gestionan riesgos en cada transacción. Una segunda línea que también es gerencial, al igual que la primera, pero que hace supervisión y que ayuda a revisar que también funciona la primera línea en términos de controles y riesgos. Y luego una tercera línea, que más bien es de reporte al directorio, aunque se plasma una línea de reporte a la alta dirección, y que es independiente y objetiva, porque no es de reporte funcional hacia la gerencia y no tiene funciones de gestión en el día a día, y que entonces evalúa qué tan bien funcionan la primera y segunda líneas. Y había 2 líneas laterales para reflejar la auditoría externa y los organismos de control. Este es el gráfico clásico que se difundió en el año 2013 para promover el modelo de las 3 líneas de defensa. Claro, el modelo de las 3 líneas de defensa ya existía de mucho tiempo atrás, de muchos años atrás. Lo vamos a ver aquí. Sin embargo, en el 2013 es cuando el Instituto de Auditores Internos Global lo adopta y lo difunde a nivel mundial. Cobra fuerza porque el Instituto de Auditores Internos Global se convence de la importancia, de la utilidad y de las bondades de este modelo, lo hace propio y lo difunde. Así que en el 2013 es cuando oficialmente, a través de esta declaración de posición, de este position paper, el IIA Global hace suyo, acoge el modelo de las 3 líneas de defensa y lo difunde al mundo. En esencia, la primera línea estaba planteado que era el dueño y administrador del riesgo y del control. Era una primera línea de administración de la operación. Una segunda línea que se encargaba de monitorear el riesgo y el control en apoyo de la administración. Funciones de riesgo, control y cumplimiento establecidas por la administración. Y una tercera línea que se encargaba de proporcionar aseguramiento independiente al directorio y a la alta dirección con respecto a la eficacia de la gestión de riesgos y el control, que es la auditoría interna. Y este modelo estaba bastante difundido, tuvo mucha llegada y se fue adoptando, reflejando en distintos lineamientos, marcos metodológicos, regulaciones, mejores prácticas. Aquí tenemos algunos pantallazos, solo a manera de ejemplo, de cómo fue acogido el modelo de las 3 líneas de defensa por Basilea, por la OCDE, y por varias regulaciones y mejores prácticas a nivel mundial. Aquí tenemos información del ISACA Journal. ISACA también lo acogió, Basilea, Naciones Unidas. Es decir, tuvo una fuerte difusión, que ya la tenía de antes, pero que estaba muy centrada en Europa. Cuando en el 2013 lo acoge el IIA Global, toma una perspectiva mundial. Miremos ahora entonces, bueno, ¿por qué una actualización? ¿Y cuáles son los cambios entre el modelo de las 3 líneas de defensa y el modelo de las 3 líneas? De hecho, uno tiene que aprender, uno tiene que desaprender y aprender a cómo llamarle el modelo. Todavía de repente a uno le queda esto de 3 líneas de defensa, pero hay que acostumbrarnos que ahora ya solo se llama 3 líneas. Y no es casualidad, hubo todo un tema de fondo para dejar fuera la palabra defensa. Bueno, estamos en un mundo VICA, como se le suele denominar. Muchos usan este término, VICA. Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y esto se decía antes de COVID-19. Bueno, con COVID-19 esto quedó más que confirmado. Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso generó
entre otras cosas, pensar y repensar sobre si el modelo a lo mejor tenía que ser reforzado. Y es que en realidad muchos conocimos el modelo con mucho detalle recién en el 2013, pero viene de mucho atrás. El modelo de las 3 líneas de defensa nace en el año 96, que es un concepto que empieza a manejarse en el Reino Unido. Luego, pasan muchos años y en el 2011, la Asociación de Institutos de Auditores Internos de Europa y la Asociación de Instituciones de Gestión de Riesgos de Europa, SIA y FERMA respectivamente, en el 2011 toman ese modelo que existía en Inglaterra y lo robustecen, lo actualizan para fines de normativa de gobierno corporativo que salía en la Unión Europea. Y había algunos lineamientos en particular que hablaban sobre roles y responsabilidades frente a la gestión de riesgos en la organización, como parte de un esquema más amplio de buenas prácticas de gobierno corporativo en la Unión Europea. Y entonces ellos hacen uso, echan mano al modelo de las 3 líneas de defensa. Dicen, bueno, esto nos viene perfecto para esta regulación, esto nos viene perfecto para esta regulación de gobierno corporativo en la Unión Europea. Vamos a incorporar esto del modelo de las 3 líneas de defensa. Y luego entonces el modelo es adoptado por varias organizaciones en Europa entre el 2012 y el 2013. Entonces ya para el 2013 había mucho recorrido, sobre todo en Europa, del modelo de las 3 líneas de defensa. Es entonces que lo acoge el IA Global y lo hace suyo y lo difunde a nivel mundial. El modelo luego entonces es adoptado por varias organizaciones en todo el mundo entre el 2013 y el 2020. Pero es en el 2018 en donde el IA Global inicia una revisión de su declaración de posición sobre el modelo, es decir, del documento que emitió en el 2013 acogiendo el modelo de las 3 líneas de defensa. Y en julio pasado se emitió el nuevo modelo. Aquí tienen ustedes el gráfico. Tuve la suerte de ser parte del equipo asesor que estuvo trabajando en eso. Estuvimos trabajando como 2 años, cerca de 2 años, en la definición del nuevo modelo. Un grupo asesor con colegas de varios países de todo el mundo, un grupo central que estaba a cargo, un grupo más acotado directamente de este proceso, más un equipo dedicado en el Instituto de Auditores Internos, varias focus group, encuestas, incluyendo una encuesta masiva mundial final para ir validando resultados. Y una de las cosas que se tenía en mente era, okay, el gráfico debería cambiar mucho, debería ser otro. Se recibió mucho input, algunos decían que la palabra líneas era muy limitativa porque daba la idea de silos, otros decían que la palabra defensa era como muy limitada porque también hablaba solo de proteger, pero no de agregar valor, o era muy pasiva. Pero claro, si se llama modelo de las 3 líneas de defensa y le quitamos la palabra de defensa y le quitamos la palabra líneas, bueno, ¿qué queda? Y por eso se decidió, bueno, mantener la palabra líneas, quitar la palabra defensa, pero tampoco tocar mucho el gráfico, porque es cierto que el modelo ha sido importante, de gran ayuda para clarificar quién hace qué en materia de estos roles, está muy difundido y bastante bien aceptado. Entonces, el foco del trabajo de la actualización fue una mejora, más que un cambio radical para generar algo totalmente distinto. Los cambios que se hicieron son importantes, pero tratando de mantener la esencia y no tocar ese gráfico que resulta familiar. Luego vamos a ver los cambios que hubo en el gráfico. Bueno, ¿por qué actualizarlo? Bueno, había puntos fuertes que había que considerar y es necesario, y fue necesario mantenerlos, tener muy claro que había puntos fuertes. El modelo es simple, ampliamente reconocido, ampliamente comprendido, ampliamente implementado. ¿Cuáles eran las consideraciones para una actualización? Bueno, solo defensivo, incluido esto desde su nombre, podría dar la idea de un trabajo en silos, incluso por el gráfico. Aunque se hablaba, de hecho un segmento era dedicado, capítulo dentro del documento hablaba de la coordinación entre líneas, pero el gráfico podía dar idea de silos entre la primera, segunda y tercera línea. Se hablaba que podría ser considerado a lo mejor mayormente para el sector privado, se decía que podía ser de una suerte de talla única y que puede ser difícil de adaptar, aunque en su esencia y su filosofía planteaba que debe ser adaptable a las circunstancias de cada organización. Y se decía que no abordaba un mundo complejo, una situación que empezó a surgir de líneas difusas,
casos en donde en alguna situación roles de primera y segunda línea se mixturaban, o en algunos casos incluso roles de segunda y tercera línea también. Quizá no es la regla o no es lo ideal, pero ocurre porque puede haber una suerte de sinergia. No son pocos los casos de funciones de auditoría interna que tienen también a cargo compliance o riesgos, por ejemplo. El modelo actual, el modelo anterior no lo contemplaba de manera explícita. El modelo actual plantea que si por alguna razón de negocio se establece aquello, que es factible que se puedan fusionar de alguna manera roles de primera y segunda línea. Siempre hay que cuidar que quien supervisa algo no esté supervisándose a sí mismo, pero maneja que el concepto puede ser aceptable. Y lo mismo para auditoría interna, que también pudiera, a lo mejor excepcionalmente, tomar roles de segunda línea. Si es así, claro, lo que dice es que debe quedarse reflejado que eso afecta a la independencia del auditor respecto a ese rol que está asumiendo, por ejemplo, con compliance o riesgos, y que el aseguramiento sobre esa función ya no podría ser dado por auditoría interna y que tendría que ser dado por un tercero. Entonces, bueno, se emprende una actualización, una necesidad de actualización del modelo de las 3 líneas de defensa, basándose en lo siguiente. Bueno, el nuevo modelo pasa de un enfoque defensivo a un enfoque proactivo, más flexible para que pueda ser adaptable a todo tipo de organización. No, en su denominación ya no solo se hace referencia a la defensa y a la gestión de riesgos, sino también a lo que es el gobierno corporativo, ¿no? Y agregar valor e ir en búsqueda de los objetivos. Ya no se habla solo de funciones de aseguramiento, sino de roles de aseguramiento, para evitar la idea de que necesariamente tenga que ser un departamento, porque eso a lo mejor sucede en compañías de gran tamaño o en compañías que son de un sector o que pertenecen a un sector regulado, en donde claramente determinados roles en realidad terminan siendo una función o un departamento entero de compliance, un departamento entero de riesgos, un gran departamento de auditoría interna. Pero claro, en otras organizaciones podrían ser roles. A lo mejor es parte del tiempo de alguna persona en un departamento. Y bueno, se mantiene el énfasis en auditoría interna como una función, un rol de aseguramiento independiente y objetivo dentro de la organización. Y se mantiene ese énfasis, pero se da la apertura a que, de ser necesario, si la compañía considera, su directorio considera que es bueno para el negocio fusionar algún rol de segunda línea con auditoría interna, eso, bueno, debe estar establecido por el directorio. Debe saberse que lo que ya no se podría hacer es que auditoría interna audite ese rol que está asumiendo, porque ya no sería independiente, pero contempla, deja la posibilidad de aquello. Y en este caso, la idea era mantener la esencia, aprovechar los puntos fuertes, que son muchos, que tenía en materia de difusión y aceptación y acogida el modelo de las 3 líneas de defensa, y darle una mejora sobre aquellos puntos débiles que en el mundo se habían planteado que podían ser oportunidades de mejora en el modelo. Y es así como llegamos a pasar del modelo de las 3 líneas de defensa al modelo de las 3 líneas. La verdad que en el camino, bueno, se recibió input de varios focus groups, se consultó a varios profesionales, colegas, consultores, y desde el nombre hasta el gráfico clásico y su contenido, por cierto, se pasó varios niveles de ideas de cambios posibles. Y aunque se prefirió finalmente mantener un gráfico que sea muy similar al anterior para no perder esa fuerza de difusión y acogida, aunque a primera vista puede parecer muy similar, tiene cambios importantes que los vamos a revisar. Empecemos por las similitudes y diferencias. Bueno, ¿cuáles son las similitudes y diferencias que tenemos entre el modelo de las 3 líneas de defensa y el modelo de las 3 líneas? Bueno, el modelo de las 3 líneas de defensa tiene las siguientes similitudes con el nuevo modelo de las 3 líneas. Ambos están alineados con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Ambos son aplicables a todas las organizaciones, sin embargo, el nuevo lo hace más explícito, deja más en claro esa flexibilidad de aplicabilidad, de adaptación
Ambos están diseñados para ayudar a las organizaciones al momento de planificar y estructurar recursos y actividades que apoyen la gestión de riesgos para evitar superposiciones, brechas y confusiones, porque parte de la esencia del modelo de las tres líneas ahora, o el de las tres líneas de defensa antes, era justamente, bueno, tratar de decir quién hace qué, quién está encargado del control interno y la gestión de riesgos en el día a día, quién está encargado de la gestión de riesgos, el compliance, la calidad, periódicamente en base a supervisiones, quién va a dar un aseguramiento independiente y objetivo, ¿no? El enfoque, sí, claro, es principalmente interno desde una organización, ¿no? Por eso se habla de las tres líneas, pero habla de casa adentro, ¿no? De la organización. Y de hecho antes había dos líneas afuera, una que representaba la auditoría externa y otro el regulador. Pero claro, como no todas las compañías tienen auditoría externa, ni todas tienen un regulador fuerte, para darle universalidad, en el nuevo de las tres líneas se dejó solo una barrita exterior para agrupar ahí a todos los proveedores de aseguramiento externos que pudieran haber, para no encasillar en auditoría externa o regulador y darle una mayor aplicabilidad o una universalidad mayor. Ambos consideran roles y relaciones entre el órgano de gobierno, o sea, el directorio o algo similar, la dirección, que es la alta gerencia, y las funciones de primera y segunda línea y auditoría interna. Mantiene el lenguaje y la numeración de tres líneas en interés de la familiaridad. El modelo es simple y está respaldado en un gráfico simple. Esa era la idea. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, esto es lo importante porque aquí está la variación. ¿Cuál fue el ajuste, la mejora? Bueno, defensa se omite para reflejar que no es el enfoque único o primario del modelo u organización, es decir, que no está solo enfocado en defender, en proteger y nada más. Reconoce que las organizaciones deben tomar ciertos riesgos. Es parte del balance, tomar riesgos para obtener ganancias o para lograr los objetivos. La manera de no tener ningún riesgo sería no hacer nada. Entonces, las compañías tienen que tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser un buen equilibrio entre una buena gobernanza, un buen gobierno corporativo, que busque gestionar la organización, tomar decisiones para lograr los objetivos, y una buena gestión de riesgos que equilibre esa toma de decisiones. Ahora, en lugar de referirse a la primera línea y a segunda línea como si fueran elementos estructurales, el modelo describe los roles de primera, segunda y tercera línea que pueden combinarse o separarse de varias maneras. Es decir, considera que hay una primera línea, una segunda línea y una tercera línea, pero contempla la posibilidad de que si hay una necesidad organizacional, roles de primera y segunda línea pudieran combinarse y también roles de segunda y tercera línea, de ser el caso. Establece las salvaguardas para ello, quizá no será la regla general, pero deja abierta esa posibilidad que en práctica, en la vida real, en el mundo, en algunas organizaciones se ha dado. Define los principios que sustentan el modelo, permitiendo flexibilidad. Esto es muy importante porque, a diferencia de su antecesor, ahora se establecieron 6 principios, que son los aspectos puntuales, centrales, más importantes del modelo. Está contextualizado más ampliamente como una herramienta para el gobierno corporativo para incluir la creación y la protección de valor, los aspectos ofensivos y defensivos de la gestión de riesgos. El documento anterior, también por haber sido emitido en el año 2013 y por haberse basado en los modelos previos que vienen desde el 96, se enfocó fuertemente solo en lo que es modelo de las 3 líneas de defensa para una buena gestión de riesgos y control, pero no hacía mucha referencia al gobierno. Entonces, claramente era protección el foco, protección de valor, gestión de riesgos, pero no consideraba el equilibrio necesario que tiene que ver con ir por lograr los objetivos, la gobernanza. Ahora sí, equipar estos dos mundos, gobierno corporativo y gestión de riesgos, para el logro de los objetivos y la buena gestión de la empresa. El gobierno corporativo se define como que requiere 3 componentes necesarios: rendición de cuentas, rendición de cuentas de parte del directorio hacia la asamblea o sus roles o funciones similares en otras organizaciones, acciones, que son las acciones o las decisiones que toma la gerencia, y un aseguramiento y un asesoramiento sobre esas acciones. Enfatiza además un enfoque basado en principios para que coincida con las necesidades y circunstancias de la organización. Entonces establece principios de cómo debe ser entendido el modelo
estableciendo la esencia del mismo para facilitar una adaptación, sabiendo cuál es el principio general que se debe seguir. En la página web del IEA Global hay mucha información para profundizar en el modelo. Dentro de ello hay el modelo, por su importancia, apenas fue emitido, salió en simultáneo en varios idiomas: árabe, búlgaro, chino simplificado, croata, holandés, francés, alemán, islandés, serbio, esloveno, español, por supuesto, portugués, japonés, coreano. Y hay 3 videos, para quienes ustedes, si no los han visto aún, les invito a visitar la página web del Instituto de Autores Internos Global, para que puedan revisar estos videos que están ahí disponibles. Son 3 videos cortos de más o menos 5 minutos, pero que traen una buena información complementaria sobre el modelo de las 3 líneas. Vamos ahora por el lado de los principios. Bueno, 6 son los principios que trae este modelo, el modelo de las 3 líneas. El anterior no tenía esta distinción ni esta categoría en su contenido, y esto ayuda mucho a la adaptación, porque uno dice, perfecto, estos son los 6 principios. Estas como son las reglas esenciales del modelo. El 1 habla sobre gobierno, que se refiere a gobierno corporativo. El principio 2 habla de los roles del órgano de gobierno. El principio 3 habla de la dirección, es decir, de la gerencia o la administración, management, y los roles de primera y segunda línea como roles gerenciales. Habla de los roles de tercera línea, es decir, de la auditoría interna. Como un principio solo y aparte, habla de la independencia de la tercera línea, es decir, de la independencia de la auditoría interna. Y como un 6º principio está la creación y protección de valor. Estos son entonces los 6 principios del modelo de las 3 líneas. Antes de ir de lleno al modelo, para seguir profundizando en lo del modelo de las 3 líneas, algo de un anticipo de lo que viene. Se está evaluando la posibilidad de emitir guías, a diferencia de su antecesor del modelo de las 3 líneas de defensa, que no generó una serie específica asociada a él. Sí fue adoptado y acogido en varios documentos, papers, normas, mejores prácticas, pero por sí mismo, emitido por el IEA Global, fue solo el documento que se emitió en el 2013. Hoy se está pensando en esta actualización del modelo de las 3 líneas, en emitir una serie de guías que complementen el documento central. Se está pensando guías que tengan que ver con gestión de riesgos, otras sobre el sector público, otras sobre sustentabilidad, otras sobre fraude, corrupción y transparencia, y otras sobre organizaciones de mediano y pequeño tamaño. Considerando la emisión del modelo de las 3 líneas, entonces es muy recomendable realizar las siguientes acciones en las organizaciones. Promover y comunicar el nuevo modelo, sea que si se conocía el modelo anterior, avisar de esta actualización, y si no se conocía, puede ser el momento para difundir este modelo en nuestra organización. Implementar, actualizar la aplicación del modelo de las 3 líneas de defensa. Eso podría pasar incluso por una evaluación respecto al cumplimiento o alineamiento frente a su contenido y en particular frente a sus 6 principios. Se podría también generar un mapeo o actualizar un mapeo de los roles clave en la organización y su relación con los roles planteados en el modelo. Y a lo mejor puede ser una opción para implementar o actualizar metodologías de aseguramiento combinado, esta coordinación entre las funciones de aseguramiento para asegurar una buena cobertura de los riesgos y también evitar superposiciones o evitar vacíos de cobertura en cuanto al aseguramiento sobre los riesgos. En la pantalla tienen un ejemplo de lo que podría ser una matriz sencilla de evaluar el nivel de cumplimiento o alineamiento frente a los principios, a los 6 principios. Y esto podría ser un ejemplo de un mapeo donde se ponen los roles clave descritos en el paper y luego en la parte de arriba los roles que se tienen en la organización y bueno, ver cómo se hace ese cruce, mapeando los roles planteados en el modelo y los que tenemos en realidad, en práctica en nuestras organizaciones. Miremos ahora el modelo de las 3 líneas de defensa como tal, habiendo conversado ya sobre su origen y su evolución y las diferencias versus su antecesor. Algo que es importante destacar es que una vez que lo emitimos,
bueno, lo emitió el IA Global y varios apoyamos las traducciones oficiales. Pasó que en varios documentos, en varios idiomas, incluido el de español, se empezó a recibir un input que fue de buena utilidad. Así que estamos justamente por emitir una versión revisada para el próximo mes, para el mes de noviembre. Es decir, vamos a emitir una versión revisada, no en el contenido, por supuesto, es el mismo documento base, el original está en inglés, pero le vamos a hacer una actualización a la traducción oficial, porque siendo además el español un idioma tan diverso, se recibieron algunos comentarios interesantes y hemos considerado que sí amerita un ajuste en ciertos términos para ponerlo, aunque ese fue un esfuerzo que se hizo desde el inicio, pero en verdad vemos que hay algunos términos que pueden optimizarse para que quede un español más universal o más neutro. Dicho eso, bueno, el documento de las 3 líneas tiene si ustedes se fijan en el índice, nada más uno puede darse cuenta que trae un detalle mucho mayor que su antecesor. El contenido del modelo de las 3 líneas principalmente tiene 4 secciones. Los principios, los 6 principios, los roles clave en el modelo de las 3 líneas, primera, segunda y tercera línea, las relaciones entre los roles, cómo se relacionan, y la aplicación del modelo. Tiene una introducción en donde se da una definición para dar claridad en cuanto a lo que es una organización, cuáles son las partes interesadas, que sería el símil de la asamblea de accionistas o su símil en otro tipo de organizaciones. Y para que sea más universal, para que sea más flexible, prefirieron llamarle partes interesadas. No necesariamente stakeholders, accionistas, no necesariamente shareholders, ¿no? Sino partes interesadas. No necesariamente accionistas, porque la idea es que puede ser adaptable a distintos tipos de organización. Y por eso mismo, al máximo organismo de gobierno le llaman solo órgano de gobierno. Normalmente en una empresa será el directorio, pero podría tener otro nombre en otro tipo de organizaciones, así que prefirieron también usar un nombre genérico. Partes interesadas, para las partes interesadas que serían el símil de una asamblea, órgano de gobierno, para lo que en empresas sería el símil, el directorio, dirección, que es la gerencia, auditoría interna, y también se habla sobre la definición del modelo de las 3 líneas y el control interno. El modelo desagrega entonces los 6 principios. En el principio 1, que habla sobre gobierno corporativo, se hace mucho énfasis en la rendición de cuentas que debe haber del directorio hacia la asamblea, o en los términos del modelo, del órgano de gobierno hacia las partes interesadas. Y dice que la rendición de cuentas principalmente se logra a través de 3 elementos: integridad, liderazgo y transparencia. Este principio 1 sobre gobierno dice que entonces el directorio hacia la asamblea debe una rendición de cuentas. Luego dice que la dirección, como parte del gobierno, debe tomar acciones para lograr los objetivos. Y debe haber una función de aseguramiento y asesoramiento sobre esa gestión de la dirección. El principio 2 de los roles del órgano de gobierno nos habla de que en este caso hay 3 funciones importantes que son parte del órgano de gobierno, el directorio, que asegura, delega y establece lineamientos. Principalmente el asegurar viene en cuanto a las estructuras y procesos, ya los objetivos y actividades. El principio 3 habla sobre la dirección y los roles de la primera y segunda línea, es decir, en un solo principio habla de la dirección o gerencia o administración, y ahí, en el mismo principio, también para dar un sentido de unidad, de ser funciones o roles gerenciales, pone la primera y la segunda línea. El principio 4 habla de los roles de tercera línea, es decir, de la auditoría interna. El principio 5 habla de la independencia de la tercera línea. Podría haber estado dentro del principio 4, pero se prefirió darle una relevancia especial. Entonces, el principio 4 habla de la auditoría, los roles de tercera línea, auditoría interna, y el principio 5, por sí solo, se prefirió darle esa relevancia. Habla de la independencia necesaria de la tercera línea. Y el principio 6 habla de la creación y protección de valor.
trae algún detalle en cuanto a ciertas notas especiales. Y este es el nuevo gráfico. Si uno lo mira a simple vista, podría parecer que está como muy parecido. Y sí, la idea era mantener la esencia, pero tiene cambios importantes que tienen su relevancia. En realidad, en total, si uno se fija, son 10 los cambios que tiene. Uno, trae una descripción de lo que es el órgano de gobierno ya incluida en el gráfico, que habla de la importancia de la rendición de cuentas de las partes interesadas en la supervisión de la organización. Es decir, que el órgano de gobierno tiene una obligatoriedad, un encargo, un mandato de rendición de cuentas hacia las partes interesadas. También plantea, a diferencia del gráfico anterior, los roles del órgano de gobierno: integridad, liderazgo y transparencia. Y esto porque una de las debilidades del modelo anterior era que no se hablaba mucho del órgano de gobierno y sus roles y sus responsabilidades. Y aquí en el gráfico mismo ya quedan planteadas. En el documento, por supuesto, pero en el gráfico ya queda planteado. Sus roles de órgano de gobierno son integridad, liderazgo y transparencia, y tiene una responsabilidad de rendición de cuentas hacia las partes interesadas. La segunda diferencia es que, de igual manera, a la dirección también le pone una definición, una descripción. Antes no estaba. Dice que toma acciones, incluyendo la gestión de riesgos para alcanzar los objetivos de la organización. Una tercera diferencia es, bueno, igual aclara el rol de auditoría interna en el gráfico mismo, hablando del aseguramiento independiente, y establece una relación ya no hacia la gerencia, sino directamente hacia el gobierno. Bueno, siempre fue así, esa es la intención, de que el reporte gerencial sea solo a nivel administrativo al CEO, y que el reporte funcional es al directorio, pero acá queda muy marcado. Se prefirió no poner una relación de reporte a la dirección para no confundir. Claramente las mejores prácticas plantean que la auditoría interna debe reportar al órgano de gobierno, directorio o comité de auditoría. Una cuarta diferencia es una flecha de interacción que establece la necesidad de comunicación y coordinación entre primera y segunda línea y la tercera línea. Líneas horizontales que no estaban en el gráfico inicial y que podrían a lo mejor de manera equívoca dar la idea de silos, aunque el modelo hablaba de una coordinación. Un quinto cambio es el haber puesto juntas, dar una idea de unidad al ser roles gerenciales, la primera y segunda línea, en vez de 3 bloques, como era en el gráfico anterior. Una sexta diferencia tiene que ver con la indicación en cuanto a los roles de la tercera línea dentro del mismo gráfico. Una séptima diferencia es que, como les decía antes, ya no hay 2 líneas para aquellas funciones de aseguramiento externas, que antes se hablaba de la auditoría externa y los organismos de control, porque claro, no todas las organizaciones están sujetas a auditoría externa o no todas están en un sector muy regulado. Entonces se prefirió dejar algo más genérico, una sola línea externa, porque de hecho el documento de las 3 líneas tiene foco en lo interno, en el gobierno corporativo y la gestión de riesgos de la compañía. Se prefirió dejar una línea para reflejar lo que es el aseguramiento externo. Y un octavo, noveno y décimo cambios son los significados de los distintos flujos de las flechas. Si se fijan en el modelo, en el gráfico original, solo eran líneas que iban de abajo hacia arriba. En la actualización, para dar claramente la idea de una necesidad de comunicación fluida, de arriba hacia abajo, y también de coordinación entre líneas, se ponen líneas de abajo hacia arriba que hablan de una rendición de cuentas y entrega de informes, de arriba hacia abajo que hablan sobre delegación, dirección, recursos y supervisión, y una línea horizontal que habla de necesidad de alineamiento, comunicación, coordinación y colaboración. Y como conversábamos, se hace mucho énfasis en el gobierno corporativo, en esta trilogía de gobierno corporativo, entre el órgano de gobierno, la gerencia o dirección y auditoría interna. Y se destaca que el órgano de gobierno tiene una obligación de rendición de cuentas a algo más arriba de él, que son las partes interesadas. Y siempre se hace énfasis en estos 3 elementos: rendición de cuentas de parte del órgano de gobierno hacia las partes interesadas. Acciones, que son las acciones
y decisiones que toma la dirección en el día a día para el logro de los objetivos. Y el aseguramiento y el asesoramiento por parte del rol de auditoría interna. Y es así como quedó el gráfico final del nuevo modelo de las 3 líneas. Muy parecido, se conserva la esencia, pero con 10 cambios que no son menores, que son importantes. El documento también plantea un detalle sobre los roles del órgano de gobierno, de la dirección, que incluyen la primera y la segunda línea. También habla sobre los roles de auditoría interna, como un proveedor de aseguramiento independiente y objetivo. Y establece lineamientos sobre las relaciones entre los roles, entre el órgano de gobierno y la dirección, o llámese entre el directorio y la alta gerencia, entre la dirección y la auditoría interna, o entre gerencia y auditoría interna, y eso incluye los roles de primera y segunda línea con auditoría interna, entre auditoría interna y el órgano de gobierno, y entre todos los roles. Y también cierra con un detalle sobre la aplicación del modelo en cuanto a las estructuras, los roles y las responsabilidades, con un enfoque flexible, donde reconoce que no necesariamente son funciones, no necesariamente son departamentos, pueden ser roles de primera, roles de segunda línea, los que están en la organización. Y cierra con la aplicación del modelo, estableciendo alineamientos sobre supervisión y aseguramiento, coordinación y alineación necesarias entre las líneas y la importancia del gobierno corporativo balanceado con la gestión de riesgos. Eso es de lo que quería compartir preliminarmente en términos generales en cuanto a lo que es el nuevo modelo de las 3 líneas, como actualización del modelo de las 3 líneas de defensa. Les invito, si no lo han descargado y lo han revisado, para que puedan descargarlo de la página web del IA Global o de la FLY, el documento de las 3 líneas, para que puedan revisarlo en detalle. Estoy seguro que esta charla puede ser de buena utilidad y orientación sobre las diferencias entre uno y otro. Le doy el paso ahora a Alexander para que nos pueda complementar esta explicación ya desde la perspectiva del gobierno de TI. Ok, muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, miren, la idea es complementar acá todo lo que nos ha explicado Jorge de manera pues muy interesante sobre la actualización del modelo de las 3 líneas y viendo cómo COVID 2019 está trabajando varios de estos elementos. Y de alguna manera, incluso como en algunos proyectos que he tenido la oportunidad de trabajar, he incorporado algunos elementos que están acá. Fíjense, aquí lo que básicamente hice fue un mapeo de alto nivel entre los roles que comentaba Jorge, que son los roles del órgano de gobierno, y por supuesto los roles que tienen que ver con la dirección en la primera y segunda línea y el rol de la auditoría interna o la tercera línea, con los procesos de COVID. Los que conocen el marco de referencia de COVID, que tiene que ver ya con el gobierno como tal de tecnología e información, sabrán que tiene unos dominios, y uno de los dominios es el EDM, que es el dominio de gobierno. Y es un dominio que tiene unos elementos muy relacionados con lo que nos explicaba Jorge de las responsabilidades del órgano de gobierno respecto a la integridad, liderazgo y transparencia, principalmente, y por supuesto también elementos relacionados con la entrega de valor. Entonces, lo que yo hice acá fue sacar algunos de los procesos del EDM para verlos, y ahorita los vamos a conversar un poquito, que es el primero, que es el del marco de gobierno, el EDM03, que tiene que ver con la optimización de riesgos como tal. Y fíjate qué interesante, porque el concepto de optimizar riesgos es una mezcla o básicamente es básicamente no es solo el riesgo desde el lado negativo, ¿cierto? De la protección como tal, sino que también, como lo decía Jorge, las organizaciones también deben asumir ciertos riesgos y aprovechar ciertas oportunidades para lograr la creación de valor. Entonces, esa parte la maneja dentro del EDM03 de optimizar riesgos.
Y el EDM05 que está muy relacionado con toda la parte del compromiso de las partes interesadas que se va a lograr a través de esta rendición de cuentas y de esta transparencia y de esta, de alguna manera, garantizar una integridad y una confiabilidad en la información que se le presenta. Entonces, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle sobre eso. Luego, hay otros objetivos que están más relacionados con los roles de la segunda línea. Y ahí también he tratado de sacar algunos puntos principales, no todos, porque como lo mencionaba Jorge, la segunda línea tiene muchos elementos, pero básicamente extraje como los que de manera general me parecían como de más valor, que es el tema de gestionar los riesgos, que por supuesto es un componente muy importante porque finalmente también tenemos que estar dando toda la asesoría desde la parte de riesgos para que la organización gestione los riesgos debidamente y que las decisiones las tome considerando el riesgo. No significa que no va a tomar riesgos, sino que las decisiones las toma de una manera informada y de tal manera que pueda tomar la decisión que más valor le aporte a la organización. Eso es el APO 12, el MEA 02 que tiene que ver con el tema del control interno, que por supuesto desde el lado es muy importante como un elemento también por supuesto, de garantizar que se cumplen los objetivos y que se está asegurando pues una eficiencia en la manera de trabajar. El MEA 03 que tiene que ver con el tema de compliance y cumplimiento, porque obviamente uno de los elementos del gobierno corporativo que nos mencionaba ahorita Jorge es asegurar que cumplimos todas las normas, ¿cierto? Las cumplimos, las leyes, regulaciones y acuerdos contractuales, adherencias que tenemos y asegurar que de alguna manera estamos cumpliéndolas para garantizar que la organización va en pro de todos esos objetivos y todas las condiciones que se le imponen, algunas porque son de obligatorio, digamos, de obligatoria cumplimiento, valga la redundancia, por su sector o por su condición geográfica, pero también otras que la organización decide por adherencia a cumplir, como un tema de SOX. Estamos conversando ahorita con Jorge, que Jorge trabaja en una minera en Chile que tiene que cumplir con la ley J-SOX, que es Japan SOX, que estábamos conversando de eso, de que es un hermanito de SOX y que se parecen, no son tan distintos, y que de alguna manera, pues, muchos de ustedes conocen, porque pues muchos estamos acá en Latinoamérica muy influenciados, o muchas de nuestras compañías tienen que cumplir el tema de SOX, y es un tema que hay que asegurar dentro del gobierno corporativo. Y el APO 13, que es la gestión de seguridad. Porque no podemos olvidar que, como lo decía Jorge, en el ambiente VICA y todo este cambio de la transformación digital de las organizaciones, el tema del llevar toda la organización hacia una transformación digital, a un entorno más amplio desde el lado del Internet, pues nos obliga a que fortalezcamos todo el tema de seguridad y de alguna manera eso es uno de los elementos también importantes de la segunda línea. Y en tercera línea, el tema del aseguramiento. Que dentro del modelo pues habla del aseguramiento y habla de la forma como se debe enfocar las labores de aseguramiento. Bueno, entonces miren, les voy a contar aquí en forma general lo que incluye cada uno de estos puntos, que fue pues de alguna manera un mapeo general de cubrimiento, aunque el mapeo puede entrarse en mucho más detalle, pero fíjense que el primero es el EDM01, que uno de los elementos claves es asegurar que el gobierno de tecnología esté integrado y alineado con el gobierno corporativo. Porque el objetivo principal de este modelo es el gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo tiene una mezcla de dos cosas, el cumplimiento de todas las reglas y regulaciones, pero también el logro de los objetivos, ¿cierto? Porque una organización no basta con que cumpla las leyes si no cumple el objetivo estratégico. Y entonces, de alguna manera, no estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros stakeholders, incluyendo, como le decía Jorge, los shareholders y otros más que debemos cumplir y tenemos que asegurar ese logro. El tema de decisiones, fíjense que es un tema muy interesante que también está muy mapeado y es asegurar que las decisiones se tomen de acuerdo a una adecuada mecanismo de priorización, que el elemento del valor sea el elemento clave de la toma de decisión, porque aquí entra un elemento muy importante y es que a veces las decisiones de tecnología podrían no estar sustentadas realmente en el valor que le entrega la empresa, sino en una cuestión personal que una persona quisiera llevar a la organización y eso es algo que no se debe permitir dentro del gobierno corporativo. Y está aquí como parte del proceso del objetivo de M01. Supervisión, obviamente, de todos los procesos, una transparencia en esa supervisión
y todo el cumplimiento de las normas y las regulaciones y las necesidades de la alta dirección. He puesto aquí el nombre de comité ejecutivo porque es como el órgano al que llega más alto dentro del órgano de gobierno, Jorge. Dentro de tecnología, pues obviamente tú le reportas a la junta, pero usualmente no llegas hasta ahí, ¿cierto? Llegas hasta el comité ejecutivo donde hay representante, algún representante de junta o algún patrocinador y la alta dirección ahí involucrada. El EM03, que es optimizar riesgos, porque fíjense que aquí es muy importante determinar el nivel de riesgo relacionado con TI que la empresa está dispuesta a asumir y está súper alineado, Jorge, con lo que tú comentabas, ¿no? De que la empresa tiene que asumir riesgo y tiene que definir un apetito. Y ese apetito tiene que estar soportado de acuerdo a lo que la organización quiere lograr, quiere ganar, también quiere arriesgarse, pero dentro de una medida adecuada. Hay cosas que obviamente no son permisibles como temas reputacionales o algunos asuntos de esos, pero habrán otras cosas donde sí puedo tomar ciertos riesgos y es importante medir eso y calibrar ese apetito. Evaluar y aprobar las propuestas de tolerancia de riesgo. Entonces, fíjense que eso es un tema que se define a nivel de órgano de gobierno y por eso lo he colocado alineado con el modelo de las 3 líneas en ese rol particular. Y un tema muy interesante que es promover la cultura consciente de los riesgos para una identificación proactiva de los mismos. Es difícil porque el tema de riesgos, pues yo creo que con lo que se está trabajando ahorita y con lo que está haciendo el IA, con hablar del tema de riesgo, de promover más todavía el concepto de asumir riesgos y de tomar decisiones, que siempre lo ha manejado desde el modelo anterior, pero todavía nos hace falta un poco llevar eso a la cultura, al ADN de las organizaciones, para que las organizaciones entiendan que el riesgo es un elemento clave sobre el cual debemos trabajar y debemos convivir con él, pero tomarlo de manera informada. Bueno, por último, el tema de compromiso de partes interesadas, que me parece que está súper alineado también con lo que decías ahora de asegurar ese compromiso hacia los stakeholders y evaluar esos requerimientos y necesidades actuales y futuras y reportar todo lo que se corresponde a la comunicación con ellos de una manera transparente, precisa, fiable, efectiva. Eso es muy importante porque es un elemento clave del gobierno corporativo, ¿no? Asegurar que la información que se lleve al órgano de gobierno sea la información verdadera y no pasen casos, pues, que obviamente están relacionados con lo contrario, como temas de fraudes o maquillaje del tema financiero. Y eso es un tema que desde la parte del modelo de COVID 2019 se trabaja en el EDM05, que inicialmente se llamaba transparencia, solo tenía el concepto de transparencia, pero ha llevado el concepto hacia un término en inglés que se llama el engagement, y es que yo logre el compromiso de las partes interesadas para lograr la mayor creación de valor. A nivel de la segunda línea, pues está la parte de la gestión de riesgos, que es todo lo que tiene que ver con el proceso de gestión de riesgo muy alineado con una norma que es la ISO 31000, de tener un inventario de riesgos con su criticidad, obviamente probabilidad, impacto, criticidad, definir todo el tema de las medidas que deben tomarse, conocer el estado actual de la condición respecto al riesgo, del nivel de exposición y hacerlo de manera transparente y oportuna hacia las partes interesadas para tomar decisiones y responder de una forma oportuna con medidas efectivas que limiten obviamente la pérdida en el caso de eventos o incidentes de riesgo. Como vemos, esto está muy mapeado. Esto sí, pues, se conserva un poco del concepto de línea de defensa, pero entra a ampliar el concepto de riesgo como un evento potencial que también puede ser positivo. Entonces, tengo que al final lograr una optimización. Y también el tema del monitoreo del control interno. Y en el control interno, pues, es un elemento fundamental que, pues, Jorge, vos me dirás ahora más adelante, y yo creo que ahorita que estemos en la interacción con las preguntas, obviamente el modelo migró, ¿cierto?, de riesgos y controles, pero el control interno sigue siendo fundamental, porque el control interno es un elemento clave que debo asegurar para llevar una transparencia, ¿cierto?, a las partes interesadas, y yo tengo que tener una medida respecto a que mi control interno es adecuado o no, es adecuado, si hay confianza en las operaciones, en el logro de objetivos. Y por supuesto, ¿cuál es mi riesgo residual con base pues en el control? Esto fíjense que está muy mapeado con lo que tiene que ver con la segunda línea. Obviamente hay responsabilidades que tienen que ver con la primera, pero de alguna forma, como lo ha adoptado el Instituto de Auditores Internos como dirección, donde están las dos, como decías tú, Jorge, se podrían adaptar de acuerdo a ciertas condiciones, habría que analizar en la organización si se asigna un rol independiente o es parte de la misma dirección o de la primera línea.
Y gestionar la seguridad, que tiene que ver con todo el marco normativo de seguridad, de asegurar que hay una gestión de seguridad alineada con el negocio. Aquí lo más importante es, fíjense, la seguridad tiene que ser un habilitador del negocio. No puede ser un obstáculo, porque el concepto de seguridad es un elemento que debe habilitar, por supuesto, asegurar que la organización se proteja, pero también que pueda crear valor. Y entonces es muy importante asegurar eso, ¿no? Mantener un plan de seguridad adecuado, de acuerdo a los riesgos de seguridad más relevantes para la organización, comunicar regularmente la necesidad de la mejora continua y bueno, y monitorear esto, ¿no? Para verificar cómo va. Esto también es parte de la segunda línea, usualmente lo hace áreas de seguridad, pero como lo decía Jorge, no todas las compañías lo tienen. Entonces, a veces es asumido por la primera línea, pero hay que asegurar el tema de independencia porque el concepto es de seguridad de la información, que es un concepto integral, no solo seguridad tecnológica. Y la tercera línea, que tiene que ver con la parte de auditoría interna, que también puede ser aplicable a los proveedores de aseguramiento, inclusive el proceso se llama monitorear y evaluar el aseguramiento. Se refiere a que debe haber un proceso, esto es un proceso nuevo que en COVID-2019 se creó, y seguramente yo creo que tiene que ver mucho, Jorge, también porque Isaac y Elía, pues Isaac conversa y sabe cuáles son las tendencias. El proceso de aseguramiento no existía, estaba como parte del control interno, pero dijeron, no, hay que separarlo. Separémoslo de manera explícita para definir cuáles son las responsabilidades del aseguramiento y cómo se debe hacer un buen aseguramiento. ¿El aseguramiento qué objetivo tiene? Pues por supuesto, permitirle a la dirección ofrecer una garantía adecuada de que la empresa está bien, está haciendo las cosas debidamente, pero de manera independiente. Entonces me parece muy interesante esto también lo maneja el tema de independencia, aunque por supuesto se basa en lo que el Instituto de Auditores Internos define. Y otro tema importante es hacer que el aseguramiento sea eficiente, eficaz, porque es muy interesante también el concepto de que a veces las labores de aseguramiento no logran todo el apalancamiento del valor. Y aquí entran otros elementos que voy a conversar ahorita muy rápidamente en algunas conclusiones de la parte del gobierno de tecnología, y es que también entra, aunque no está aquí, es obviamente la posibilidad de tener una labor de asesoría. Pero por supuesto, pues se manejaría distinto, no se manejaría como este proceso pues, de aseguramiento. La primera línea, pues son los restos de objetivos. Aquí no voy a entrar en el detalle, nada más contarles de que hay procesos enfocados a la planeación y a toda la parte de la estrategia que debo determinar en tecnología, toda la adquisición o construcción o desarrollo pues de implementación de soluciones que requiera y por supuesto toda la puesta en operación. También obviamente el monitoreo, que no lo puse acá, pero el monitoreo, si se dan cuenta, fíjense que había una gran parte de la segunda y tercera línea, pero hay una muy importante que es el monitoreo del desempeño, que es responsabilidad de la primera línea, y es medir y tomar indicadores para verificar que todo esto se está cumpliendo. Entonces, este es un mapeo general que planteamos y que, pues, de manera muy general, pero uno podría mapear en el tema de los principios, hablar de que este también maneja el concepto del gobierno, habla de elementos relacionados con la parte de la independencia y otra serie de cosas que, por supuesto, conversa de acuerdo a lo que el Instituto de Auditores rige. Ahora, algunas lecciones aquí aprendidas ya para cerrar y darte el paso, Jorge, para las conclusiones que son muy importantes tuyas, es que un sistema de gobierno también dentro del modelo de COVID-2019 habla de que se debe basar en componentes para que sea un sistema holístico. Esto es interesante porque fíjate que habla de que el sistema de gobierno debe basarse obviamente en tener procesos, pero también tengo que tener política y procedimientos, normas, pero también necesito personas con habilidades y competencias, personas que quieran hacer las cosas y que adopten los temas con una cultura y un comportamiento debido. Y por supuesto, toda una parte de roles y responsabilidades claros y una información adecuada entre la comunicación, que ahí entra mucho lo de la interconexión entre los roles. Y por supuesto, pues al ser un tema de gobierno de tecnología, incluye el tema tecnológico, ¿no? Como un elemento clave de un sistema de gobierno para que automaticemos cada vez más, que yo creo que esto también es relevante y aplicable, pues por supuesto, al concepto pues de las tres líneas. Ahora, ya para cerrar aquí y dejarte, Jorge, para que continúes con la última parte y hagamos pues la parte de interacción y preguntas que seguramente habrán algunas que quieran hacernos, fíjense, es importante asegurar el compromiso de la alta dirección y de tecnología y asegurar que de alguna manera seamos parte o que trabajemos
de manera armonizada e integrada con las líneas, ¿no? Y con el órgano de gobierno. Definitivamente, el gobierno de tecnología necesita el aporte, el apoyo, el lineamiento, la dirección del órgano de gobierno y obviamente, por supuesto, la primera línea que es la dirección de TI alineada con todo eso y trabajando en función de eso. Otro tema muy importante que me parece muy útil y que de verdad para mí, y yo lo quiero compartir aquí con todos, que yo lo he hecho en varias charlas, es el trabajo en grupo y en equipo me parece que genera mucho más valor. Y en algunos proyectos en los que he trabajado, particularmente el tema de gobierno de TI, pero me parece que también aplicaría al gobierno corporativo, es el trabajo conjunto, donde todas las líneas aportemos, ¿no? Obviamente desde el órgano de gobierno en la dirección, los dueños de proceso como primera línea, la auditoría interna como tercera línea, pero desde el lado de la función de asesoramiento que nos contaba ahora Jorge, riesgos de TI como segunda línea que nos ayuda a que los riesgos sean considerados dentro de la misma gestión y la manera de trabajar. Cumplimiento, que es segunda línea y que nos ayuda a que no nos desviemos de todas las regulaciones y normas que debemos cumplir. Y por supuesto, otras áreas como cultura o procesos que también nos pueden ayudar a que logremos el objetivo. Aquí el concepto interesante es lograr esto con la independencia de vida, ¿vale? Y esto es un tema que pues, quieren conversaremos un poco, pero hay algunas estrategias que la misma área de auditoría ha establecido respecto a cómo puede apoyar proyectos y de alguna manera no perder su independencia para el aseguramiento. Ahí, por ejemplo, hablando con algunas, como lo he hecho en algunos grupos empresariales, es que se definen reglas, por ejemplo, que la persona que participa en un proyecto como un asesor no puede después auditar, sino hasta después de un tiempo determinado para garantizar independencia, o no revisar algo, sino hasta cierto periodo posterior para garantizar eso. Y obviamente el concepto de asesoramiento no quiere decir que sustituya la primera línea, porque es asesora, pero la primera línea no pierde la responsabilidad de tomar decisiones. Y lo último, pues ya para cerrar, es que todos estos temas son de cultura, ¿no? Y yo creo que este nuevo modelo, Jorge, y ya para dejarte aquí, nos genera un reto de cultura, porque nos hace que cambiemos. Y yo aquí de pronto te voy a pedir incluso que nos des tu comentario, toda tu experiencia es, yo me encuentro todavía muchas organizaciones donde las líneas no trabajan juntas, no trabajan de manera coordinada. Cada una trabaja independientemente por ciertos reglamentos internos o condiciones o interpretaciones, pensaría yo, o formas de trabajar, donde realmente estamos desperdiciando una gran oportunidad de entregar valor, porque creo que uno de los principales elementos de la presentación que tú nos dabas, Jorge, es eso, de que esto es un modelo para crear valor, protegerlo también, pero crear. Y la creación de valor se logra es trabajando todos en un mismo sentido y apoyándonos, no como que cada uno es, como decías ahora, el silo y no, yo no puedo trabajar contigo porque es que después yo no puedo opinar sobre esto. Y hay algunas cosas culturales ahí que yo creo que hay que ir cambiando en las organizaciones, obviamente respetando pues la debida independencia. Yo quiero dejar aquí, Jorge, para que pases a las conclusiones y creo que ahí hay un número de preguntas importantes. No sé, Ferney, si querés transmitir, pero te voy a dejar de compartir para que tú quieres pasar a las últimas, a las últimas diapositivas. ¿Quieres proyectar, Jorge? Con gusto, Alexander, sí. Bueno, voy a proyectar ahora. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, sí, la verdad que yo quisiera destacar que la verdad que recibí con mucha alegría la invitación de Alexander. Fue muy grato cuando conversamos días atrás para planificar este webinar por esa correlación importante que hay entre estos lineamientos del modelo de las tres líneas de defensa antes, ahora del modelo de las tres líneas y COVID. La verdad que me pareció fabulosa la propuesta de Alexander de hacer este mapeo a nivel de las líneas versus los lineamientos de COVID. Es muy importante porque todo esto engrana y se conjuga para aportar en las organizaciones. Y sí, la verdad que algo que se tiene que fortalecer es esto que destacaba Alexander al final, que es un tema sobre todo cultural, digamos, de ir hacia esta forma de trabajar de las distintas áreas de una manera colaborativa. Ahí un segundo modelo que está cobrando fuerza es el del aseguramiento combinado. Entonces, hicieron una mejora en el modelo de las tres líneas de defensa,
al decir, bueno, miren señores, en realidad no es solo defender por defender, porque si no hay valor que agregar, no hay valor para proteger. Entonces, no es solo proteger y defenderse, sino también agregar valor. Entonces, gobierno corporativo y gestión de riesgos. Y el control interno, por supuesto, dentro de esa función de gestión de riesgos, es decir, los controles con los que yo cuido los riesgos. Y un modelo que también va cobrando fuerza es el del aseguramiento combinado, justamente para evitar superposiciones o para evitar vacíos. De mi parte quisiera compartir unas conclusiones y luego podríamos pasar a conversar y a ver preguntas y respuestas que pudiéramos tener. Quisiera compartir estas 5 conclusiones generales. Bueno, 1. En los últimos años se han emitido varios marcos normativos sobre control interno, gestión de riesgos, cumplimiento, anticorrupción, gobierno corporativo. Ante esto, el modelo de las 3 líneas de defensa fue de gran ayuda, porque su orientación principal era, bueno, tratar de identificar quién tiene que hacer qué. Sin embargo, como todo en la vida, es susceptible de mejora, y esa es la mejora que sucedió con su actualización. El modelo de las 3 líneas de defensa se originó en el año 96 en el Reino Unido. Fue reconocido por el IA Global en el año 2013 y a partir del año 2018 entró en un proceso de revisión. Su versión actualizada se emitió en julio del 2020 con la denominación modelo de las 3 líneas. Algo que quisiera reforzar es sus 6 principios. Gobierno corporativo, roles del órgano de gobierno, dándole un peso y una relevancia que antes no estaba plasmado. La gerencia, juntando sus roles de primera y segunda línea, el rol de tercera línea de auditoría interna y un principio específico sobre la independencia de esa tercera línea y la importancia de tener 2 mundos, no solo proteger, saber qué es crear y proteger valor, gobierno corporativo y gestión de riesgos, y dentro de la gestión de riesgos el control interno. Y bueno, los profesionales de auditoría interna y de auditoría de TI, la verdad que son 2 organizaciones hermanas que tienen mucha colaboración, el IA Global e ISACA, y de hecho muchos auditores estamos del lado del IAI, de ISACA y viceversa. Nosotros los que estamos haciendo auditoría interna, auditoría de tecnología, estamos llamados a promover ampliamente la difusión y la implementación del modelo de las 3 líneas. Y por ello, bueno, agradecer y felicitar y agradecer por la invitación a ISACA Medellín por este webinar que me han permitido compartir con ustedes. Así que muchas gracias, Ferney y Alexander. Antes de ir a las preguntas, quisiera solo hacer ahí un anuncio comercial de lo que somos en Fly, aprovechando el espacio y la vitrina con varios colegas de Colombia y de toda la región. Bueno, como ustedes saben, y para los que no conocen, bueno, invitarles también a que nos sigan también en redes sociales. Fly es la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos. Estamos integrados por todos los institutos de auditores internos en toda la región, que son un total de 16 institutos, con un total de 13.600 auditores. Tenemos, al igual que en ISACA, algunas certificaciones. Nuestra certificación central es la de auditor interno CIA, y en nuestra región tenemos 1.600 CIAs. Estas son nuestras redes sociales. Igual la presentación va a quedar disponible para que pueda compartir ISACA Medellín con quienes estuvieron en el webinar o incluso con la membresía, si así lo desea. Hacerles la invitación de que nos acompañen al evento, nuestro Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, que va a ser realizado el próximo año en mi país. Estoy muy contento de que el CLAI 2021 va a ser en Ecuador. En este caso va a ser un evento que va a ser presencial como siempre ha sido, pero va a tener también un segmento de live streaming. Y agradecerles por haberme permitido compartir con ustedes este webinar. Pues voy a hacerlo con una charla, una frase que me gusta mucho. Bueno, hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas suceden, los que miran las cosas que suceden y aquellos que se preguntan qué sucedió. Que estemos hoy aquí juntos hablando sobre el modelo de las 3 líneas y la relación con COVID, sin duda lo que dice es que son ustedes de las personas que hacen que las cosas suceden. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Bueno, mira, yo aquí pues aprovechar y no he podido saludar a todos los de la audiencia y por acá se integró también, te conté que hay varios presidentes de capítulos de ISACA Latinoamérica y de juntas directivas, pero también está
por ahí un buen amigo, Julio Yoli, que seguro lo Ah, conoces, ¿no? Julio, Presidente del Instituto de Auditores Internos de Panamá. por Bueno, supuesto. un abrazo, Julio, para todos, igual. Saludos a todos por allá. Eso, Hola, Julio, Julio, un gracias. gusto. No, no, Bueno, la verdad que tenemos, no pasó es una desapercibido. fraternidad porque, bueno, hay algunos colegas que solo se mueven en la órbita de ISACA, otros que solo se mueven en la órbita del IA, y hay algunos que, digamos, somos así como una bisagra que hermanamos las fronteras. Bueno, pues, Julio es uno de los colegas que, digamos, es muy apreciado en en los dos mundos. Y bueno, yo también, digamos, tengo mi corazón en las dos organizaciones. Sí, no pudo pasar desapercibido Julio aquí, me di cuenta cuando entró, así que, bueno, no, y un abrazo, te manda muchos saludos por acá, Juan Carlos Nina dice que excelente presentación, Juan Martínez también da un agradecimiento. Hay una pregunta que ya te voy a transmitir, solo quiero dártelas. Juan Martínez también te da un saludo, también hay saludos de compañeros, amigos de Bolivia, ¿sí? Germán López. Y bueno, como te había dicho, pues hay de toda Latinoamérica. Jorge Enrique Vázquez también te da un agradecimiento y pues también al capítulo. Hay una pregunta que hace aquí, que hace Marcos Camacho. Dice, ¿cuál era la diferencia entre el órgano de gobierno y dirección? No sé si quieres aquí ampliar Muchas un gracias. poquito. Y bueno, gracias a todos por los saludos. Estoy muy contento de esa buena audiencia de colegas de Isaac y de colegas de Guía. También un saludo para Germán. Gracias por su mensaje. Bueno, sí, es importante, digamos, ahí el modelo de las tres líneas hace este refuerzo, básicamente clarificando estos elementos y poniéndole un nombre un poco más genérico para que sea más adaptable. Entonces están las partes interesadas, que sería la asamblea de accionistas, está el órgano de gobierno, para no llamarlo directorio, se lo llama órgano de gobierno, y es el equivalente al directorio de las organizaciones, y luego viene la dirección, que es el equivalente a la gerencia o a la alta administración. Entonces, esa es la distinción. Sino que he preferido ponerle unos nombres un poco más neutros para dar para hacer énfasis en esa flexibilidad que siempre se buscó que tenga. Pero ahora, incluso desde la parte de la nomenclatura, se usa una nomenclatura un poco más neutra. Gracias, Jorge. Mira, por acá nos escribe, bueno, bueno, nos ayuda, nos saluda también Luz López. Bueno, Julio, también te mando un saludo, que gracias por la presentación. Tania Concepción nos dice muchas gracias por la actualización. Está desde Panamá. Excelente presentación. Félix Guerrero. Diana Carolina, muy interesante. Diana Carolina nos saluda desde México. Dice que muchas gracias, la verdad, porque ella es auditor de TI y ve de gran valor la manera de alinearse. Pues nos da un saludo desde México. Bueno, Wilmer Gamboa Pero hay también. una pregunta de Wilson, Dale, Alex. ay, sí, me estaba saltando la de Wilson, perdón que es que se me fue, dale, Ferné y hacela, porque es que el chat se está moviendo mucho y no alcanzo a Sí, sí, reaccionar. es que hay muchos mensajes aquí agradeciendo por el webinar. Wilson menciona, ¿cuál rol de las tres líneas realizaría una auditoría forense en el que se tiene un alto componente informático? Bueno, claro, el tema de la auditoría forense es muy importante y en este caso vendría a ser un rol que podría ser, depende de dónde esté ubicada esta auditoría forense informática. Bueno, podría ser externa, y si es así, no sería ninguna de las tres líneas, pero estaría dentro de la barra lateral de proveedor externo de aseguramiento. Si estuviese adentro, depende de la ubicación que tenga esta función forense. Digamos, los roles forenses, tanto financieros como informáticos, usualmente o están dentro de auditoría interna, y si es así, estaría dentro de la tercera línea, o a veces son una segunda línea en áreas llamadas asuntos internos, investigaciones y denuncias, seguridad corporativa, o podría venir por el lado del CISO. Entonces, podría estar en la segunda o tercera línea, dependiendo de si es parte de auditoría interna o es una función gerencial específica de segunda línea. De acuerdo. Sí, te pregunta y saludas a Wilson, que Wilson es de Bolivia, pero vive en Dominicana. Bueno, Germán López pregunta, dice, respecto a la presentación entre la primera y segunda línea, auditoría interna en esta época de pandemia se ha visto urgida de participar en estos dos estratos. Yo creo que es una realidad y creo que muchos de los auditores internos, los planes, pues han cambiado mucho, ¿no? Lo que estaba planeado versus lo que se ejecutó. Entonces él plantea el autocontrol y por oposición podría permitir la autoauditoría. Lo plantea así como un poco disruptivo el concepto. ¿Tú qué piensas igual?
de eso, Jorge? Sí, bueno, buena la pregunta y los conceptos también son conceptos interesantes. Bueno, el tema de la pandemia nos ha movido el piso a muchas funciones, a muchas áreas dentro de la organización. En el caso concreto de auditoría interna, que suele incluir a veces, según la organización, el tema de la auditoría de TI. Claro, el tema de los planes de trabajo en muchos casos ha tenido que suspenderse porque la organización está agobiada tratando de salir adelante y de sobrevivir. En muchos casos, en muchas empresas es un tema de sobrevivencia, casi el seguir operando. Entonces es difícil en ese momento buscar atención de las áreas para entregar información, acceder a entrevistas y ser sometidas a una revisión. Quizá no es el momento, podría parecer una falta de empatía o no es el foco en esta circunstancia. Entonces, muchos planes de auditoría, de departamentos de auditoría interna, se han suspendido o se han reorientado o las actividades que teníamos planificadas han tenido que modificarse, diferirse, congelarse y a lo mejor hacer otras que son más necesarias en la circunstancia. Incluso en algunas organizaciones, el área de auditoría interna temporalmente también ha pasado a reforzar la segunda o incluso la primera línea, porque son circunstancias extraordinarias que necesitan medidas extraordinarias. Y muy atingente el planteamiento. El autocontrol es importante, cobra fuerza en estas circunstancias de crisis, donde los errores pueden ser mayores por la misma circunstancia y también las irregularidades. Y también en algunos casos, por ejemplo, ha cobrado fuerza la auditoría remota o las autoauditorías, el self-audit. Quizá no puedo hacer una auditoría completa, pero puedo a lo mejor pedirle al área que se haga un autodiagnóstico sobre temas clave, pero que tengan que ver sobre todo con la realidad del momento. Entonces, aquellos controles claves, saber si se mantienen o si se está poniendo foco en lo importante, no sé, pagos emergentes, compras de último momento, niveles de supervisión que quizá decayeron porque se pone el esfuerzo en otro foco. Así que sí, en respuesta general a la pregunta, los planes han tenido que ser reestructurados, adaptados y cobran fuerza los conceptos como autocontrol y también autoauditoría. De hecho, en mi caso hemos hecho un par de ejercicios de self-audit, justamente, digamos, como complemento a ejercicios de auditoría remota. De acuerdo. Jorge, aquí hay una pregunta que si me permite responder. Dice, en el modelo de las 3 líneas, ¿quién debe preparar el plan de continuidad de negocio? Pues mi opinión es que es una responsabilidad de la primera línea. A veces en algunas organizaciones hay una segunda línea de continuidad que apalanca, pues obviamente el tema de continuidad de negocio, pero no siempre está. Y pensaría yo que la primera línea es responsable, ¿no? Porque la primera línea debe garantizar la continuidad de la operación. No sé si ahí quieres opinar algo más o te parece. Sí, bueno, el plan de continuidad de negocio, la verdad que hoy con todo lo que estamos viviendo, cobró muchísima fuerza. Siempre debió ser así, y en algunas organizaciones lo era, pero en las que no, hoy lo han tenido que pensar 2 y 3 veces y decir, no, en verdad era importante. Y sí, ahí hay un tema de que la primera línea es la que debería encargarse de que eso esté vivo en el día a día, de todos los controles de recuperación, de backup, de cuidado, de definición. Y una supervisión de que eso esté funcionando de cuando en cuando por parte de la segunda línea, por ejemplo, el rol de CISO, el Chief Information Security Officer, o incluso auditorías periódicas. Pero post pandemia, una de las cosas que se viene fuerte es todo lo que se puede hacer en materia de plan de recuperación ante desastres, el Business Continuity Plan, el Disaster Recovery Plan, y el trabajo que le toca a cada uno, primera, segunda y tercera línea, respecto a lo que es plan de continuidad de negocio. Muy bien, Jorge. Miren, ya para cerrar, pues invitarlos a que en el chat están las redes sociales del capítulo Isaca Medellín, para que por favor continúen. Vamos a seguir haciendo webinars. Jorge, maravilloso. Yo creo que esta charla magnífica, de verdad, muchísimas gracias. Hay muchos agradecimientos. No alcancé a leerlos todos, pero bueno, te agradecen de Panamá, donde tenemos a Juan Frago, que es el presidente también del capítulo, y de Isaca Panamá, y también, también te saludan desde Paraguay, Bolivia, y bueno, hay de distintas partes del Salvador, Rafael Flores, que es parte de la Junta también de Isaca. O sea, hay una gran hermandad. Rosa no nos preguntó mucho por acá, pero Rosa por ahí saludó, que es de la presidenta de Isaca Dominicana. Y bueno, hay muchos más, ¿vale? Jorge, gracias. Jorge, tenemos que terminar, porque Jorge tiene que terminar ya
para poder, él está ahora en planta, pues en donde trabaja y debe, y además está 2 horas más tarde, así que de verdad, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Un fuerte abrazo del capítulo Isaca Medellín. Esperemos tenerte de nuevo en algún otro evento y alguna otra charla y bueno, ojalá presencial algún día que nos visites y a todos los hermanos de Latinoamérica, porque el webinar maravillosamente fue, ya lo viste, ¿no? Internacional total de toda Latinoamérica, así que gracias. Muy encantado, nuevamente gracias por la invitación. Saludos a todos los colegas de Latinoamérica. Gracias, Ferney. Gracias, Alexander. Una buena tarde, que pasen bien. Gracias. Un abrazo Un para abrazo, todos hasta luego. y muchísimas gracias para todos.